El tema para hoy lo he titulado Rescatados de la muerte. Dígale al vecino de qué vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el tema para hoy? Rescatados de la muerte. Y yo no sé por qué, pero la muerte es una realidad de la cual casi que no nos gusta hablar. ¿A cuántos de aquí les gusta hablar de la muerte? Y dicen, ay, vámonos de picnic al cementerio El Apogeo y allá comemos. ¿Sí? No. De hecho, me imagino que usted está en el comedor hoy al almuerzo y dice, y cuando yo me muera, ¿y qué le dicen de una vez los demás? Hey, no hable de eso. En esta hora no hable porque como que tenemos cierta aversión al tema. No queremos hablar del tema. Sin embargo, es un tema que es una realidad. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de 3 clases de muerte. La muerte física, que es la que más le tenemos miedo. La muerte espiritual. Y la peor de todas, ¿cuál es? La muerte eterna. La condenación eterna. Y a mí me llama la atención que cuando yo leo la Biblia yo encuentro que en los evangelios 3 personas lo relatan, pudieron ser más, pero el evangelio relata de 3 personas que fueron rescatadas por Jesús de la muerte. La Biblia habla de una niña. ¿Recuerdan esa niña? La hija de un líder religioso llamado Jairo. Una niña que cuando Jesús va porque está enferma, pero cuando llega acaba de morir. ¿Y qué hace Jesús? La rescata de la muerte. Hay otro caso y es el joven, ya no un niño, un joven, hijo de una mujer viuda, la viuda de Naín. Y ya la señora está entrando al cementerio y allí se encuentran con Jesús. Y Jesús rescata a este joven de la muerte. Y el más conocido tal vez es Lázaro. Alguien que ya se está descomponiendo, lleva 4 días en la tumba y a quien Jesús rescata de la muerte. Yo quiero decirle, ante la muerte no tenga miedo, porque tú y yo somos discípulos de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Podemos ser rescatados de la muerte. Nuestro Dios tiene poder para rescatarnos de la muerte. ¿Sí, amén? Y de eso quiero que hablemos. Y anime a su hermano y dígale, podemos ser rescatados de la muerte. ¿Y de cuál muerte? De toda. La muerte espiritual, la muerte eterna, y algún día, aunque muramos, resucitaremos, seremos rescatados de la muerte. Efesios capítulo 2, leamos lo que dice la Biblia. Versículo 1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso y también a nosotros que antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. Pero un día escuchamos el evangelio y fuimos rescatados. Hoy quiero responder a la pregunta, ¿cómo ser rescatados de la muerte? ¿Qué necesitamos para ser rescatados de la muerte? Y lo primero que yo encuentro es que para ser rescatado de la muerte hay que reconocer nuestra condición. Así que dígale al vecino, reconoce tu condición. Pero obvio que hay un problema porque el texto dice literalmente, en otro tiempo, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y cuál es el problema de un muerto? Si un muerto cometió un error y usted va a la funeraria y el muerto está ahí, y usted lo regaña y le dice, no, pero reconozca, mire que usted cometió un error, ¿qué hace el muerto? Ahí está el problema.
Porque pastor, usted dice que para ser rescatado de la muerte hay que reconocer, pero un muerto, ¿cómo va a reconocer? ¿De qué manera lo va a hacer si sencillamente está muerto? Esa palabra que nos impresiona tanto, muerte, significa sencillamente separación. La palabra muerte es separación en el griego. Y la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Y esa es la que más le tenemos miedo, pero hay una peor, que es la muerte espiritual. Hay personas que físicamente están vivas, pero espiritualmente están separadas de Dios, por lo tanto están muertas. Y la peor muerte es que alguien que estando muerto espiritualmente sea sorprendido por la muerte física, ya no hay chance de nada, queda muerta para siempre, separada para siempre. Y lo que está describiendo Pablo en estos primeros 3 versículos es la condición tan lamentable que los seres humanos viven cuando están separados de Dios. Cuando deciden caminar lejos de Dios, están muertos. También la Biblia dice que están ciegos. También la Biblia dice que están perdidos. También la Biblia dice que son esclavos. Y por sobre todo que son enemigos de Dios. Y para poder ser rescatados, la persona tiene que reconocer su condición. Pero otra vez el problema es, ¿y cómo, pastor? Si la persona está muerta. En el versículo 2 el apóstol Pablo describe los patrones o los amos o los jefes que la persona sin Cristo tenía, lo que le llevó a estar muerta espiritualmente. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Mire, aquí ya hay 2 patrones que teníamos. El primero de ellos es el mundo. La primera parte del versículo 2 dice, los poderes de este mundo. Y cuando habla del mundo, habla de ese sistema de valores y de ideologías que están en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántos alguna vez conocimos el mundo? Usted nació siendo cristiano. Conocimos esos valores. Y le pregunto, cuando usted vivía bajo esas normas, ¿usted se sentía mal? Honestamente, ¿se sentía mal? No, algunos hasta se jactaban, ¿cierto? Hoy me acosté con este y con la otra y con esta. No, y anoche me tomé 5 botellas de guaro. Usted viera, ¿no? Y ayer me agarré con fulano y le tumbé un diente. Hice aquello y antes como que, wow. Y decían las qué palabrotas y frescos. ¿Por qué? Porque estaban esclavos por el mundo, por ese sistema de valores. Pero también en ese versículo 2 se menciona a otro personaje y es el que gobierna las tinieblas. ¿De quién está hablando? Del diablo, de Satanás. Y tenemos que aclarar que Satanás, aunque tiene poder, no es el gobernante supremo. El gobernante supremo es nuestro Dios todopoderoso. Él está por encima de todo y de todos. Y Él siempre tiene la última palabra. Pero Satanás gobierna a la gente que no se quiere someter a Cristo. Pero usted y yo un día tomamos una decisión, y espero que lo haya hecho, y es que nos rebelamos en contra de Satanás y decidimos que no lo serviríamos más. ¿Cierto? Cuando nos bautizamos, ¿qué decimos? Hoy renuncio a Satanás y a sus demonios. Hoy decido no vivir más para el mundo, sino vivir ahora para Dios. Ahora Dios es el que manda en nuestra vida. Pero en el versículo 3 hay otro amo que teníamos y es la carne. Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Impulsados por qué? Por nuestros deseos
pecaminosos, la carne, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos. Hacíamos lo que se nos daba la gana. ¿Y cuál fue el resultado? Lea la última parte de ese texto. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ojo con este texto. Y voy a ir despacio. Porque estoy hablando de que para que alguien sea rescatado de la muerte tiene que reconocer su condición. Pero el problema que nos plantea Pablo, que son las malas noticias, la mala noticia es que la persona sin Cristo está muerta, está ciega, está perdida, está esclava. ¿Cómo puede reconocer esa situación si no puede? Y le invito a que usted recuerde sus épocas cuando no era cristiano, en lo personal. A mí me hablaban el evangelio y mi respuesta era: yo no necesito eso. Oye, ubícate. Yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Pues sí, de vez en cuando uno comete un pecadito, pero ¿quién no lo comete? Y me justificaba porque yo creía que estaba bien muerto, bien ciego, bien perdido. Y ojo, porque dice el texto bíblico, la última parte, que éramos por naturaleza objetos ¿de qué? Vuélvalo a leer, ¿objetos de qué? Así que présteme un poquito de atención. ¿Cuántos de aquí queremos rescatar a nuestra familia de la muerte eterna? Tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Porque muchos erróneamente piensan: no, pues mi abuelita es bien idólatra, pero yo creo que Dios la ama y la salva. Ese texto dice con claridad que es objeto ¿de qué? De la ira. ¿Cómo está Dios con las personas que no conocen a Cristo? Están airadas. Esas personas se volvieron enemigas de Dios. ¿Sabe lo que quiere hacer Dios con ellas bajo su ira? Quiere sencillamente acabarlas, porque la paga del pecado es la muerte. Mire cómo lo dicen otras versiones. La traducción del lenguaje actual, usted que usa celular, dice así: con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Y la Nueva Traducción Viviente dice: por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Óiganlo bien, Pablo es claro: la persona que no se ha sometido a Cristo está muerta, está esclava, está ciega y es objeto de la ira de Dios. Deje de usted estar creyendo: no, yo creo que si se muere va al cielo, porque esa es una mentira. ¿Y a qué nos tiene que impulsar esto? A orar por esas personas, porque ellas no van a reconocer su condición a menos de que alguien se levante y se ponga en la brecha y le diga a Dios: ¿qué cosa? Dios, ten misericordia, no derrames tu ira sobre este familiar, sobre esta persona. Ten misericordia, antes por el contrario, revélate y resucítalo. Porque a veces nuestro problema es que oramos mal. Ay, pastor, sí, es que mi hijo él es un drogadicto, y él es un fornicario, y él hasta está en pandillas y hasta roba y mata, pero yo creo que Dios lo ama y yo lo encomiendo todos los días. Papito Dios, guarda a mi chinito, protégelo, guárdenlo en tu salida y en tu entrada. Hermana, si usted quiere rescatarlo de la muerte, tiene que cambiar su oración y decirle a Dios: Dios, ten misericordia, revélate a esa vida, trata con él, trátalo, Señor, resucítalo, quítale la ceguera espiritual, hazle entender que está mal, que está perdido y que te necesita a ti. Hazle entender que sin ti está muerto y está perdido, está condenado. ¿Sí, amén o no amén? Yo también creía igual. Yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Mentira. Estaba bien mal, bien muerto. Estaba en la inmunda, como dicen por ahí. Pero cuando entendí eso,
cuando alguien, y bendigo a la persona que oró por mí, que ahora está en el cielo, alguien se dedicó a orar, a clamar, y ¿sabe a qué se dedicó? A fastidiarme la vida, porque cada vez que me veía me decía: Cristo te ama, Cristo tiene un plan para ti, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Y fue tanto y tanto que un día, por la gracia de Dios, este muerto resucitó, y resucitó para la gloria de Dios, resucitó para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Tenemos que orar para que nuestra familia realmente reconozca su condición. Mire, yo escasamente me sé defender en el agua, pero yo sé que aquí en la iglesia hay hermanos, hermanas que son socorristas, algunos de la Cruz Roja. Y yo estuve mirando un estudio sobre eso. ¿Y sabe qué aprendí? Por lo menos en teoría, que si algún día alguien se está ahogando, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Dejar que esa persona se canse, se agote y se rinda. Y cuando eso ocurra, ahí sí el socorrista, ¿qué hace? La salva. Porque si cuando está en pleno pataleo y en pleno manoteo se mete a salvarla, ¿qué puede ocurrir? Se ahogan los dos. El punto aquí es que a veces Dios permite que nosotros nos agotemos y nos agotemos hasta que un día que decimos: Señor, me rindo. No sé cuál fue su vida, pero mi vida sin Cristo, yo lo probé casi todo. Y espiritualmente busqué de todo. Busqué en la metafísica, busqué respuestas en el brujo. Iba a que me leyeran el tabaco, iba a que me leyeran 3 cigarrillos. Me bañaba con agua de hierbas, subía a la montaña religiosa esa una y otra vez, porque creía que esa era la solución. Hice todo hasta que un día, en un lugar como esto, le dije a Dios: ¿sabe qué, Dios? Me rindo, yo no encuentro respuesta. Si tú eres la respuesta, aquí estoy, cambia mi vida. Y Dios lo hizo. Tenemos que rendirnos para poder ser rescatados. Si no nos rendimos, no somos rescatados. Y ese es el segundo punto. Para ser rescatados hay que rendirnos. Y hay que rendirnos de todo corazón. Si tú que estás escuchando esta palabra y no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es la oportunidad para que lo hagas y te rindas, pero de todo corazón. Yo lo hice cuando cumplí 17 años. En medio de una predicación, yo le dije al Señor allá sentado en la silla: si eres tú realmente el que me está hablando. Porque el predicador lo que hablaba era como si conociera mi vida. Le dije: Señor, revélate a mi vida y cámbiame. Y ese día el Señor me rescató de entre los muertos, me sacó de la muerte espiritual. Tenemos que rendirnos. Mira el versículo 4 como lo dice el apóstol Pablo. Después de contar las malas noticias, que dice: pero Dios. Oye, estas son las buenas noticias. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, siga leyendo, ¿qué hizo? Nos dio vida cuando con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Alégrese, por gracia ustedes han sido salvados. Aleluya. Por gracia, por misericordia. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvados? ¿Y por qué nada? Pues porque estábamos. ¿Y qué hacen los muertos? Pues nada. Dios fue el que tuvo misericordia y nos salvó por su gracia. ¿Sabe por qué? Porque para mí que Dios tiene una traga maluca con esta humanidad. Para los que no entienden el término, lo explico como yo lo entendía en mi tiempo. Es que ya los años han pasado. Pero ¿qué es una traga maluca? Es cuando usted, y algunos se va a identificar,
se enamoró de alguien perdidamente. Y usted la veía o lo veía y suspiraba. Pero esa persona no le daba ni la hora, ni lo determinaba. Esa persona de repente hasta lo trataba mal, lo insultaba. Pero usted, entre más lo trataba mal, más se enamoraba. Y algunos le están haciendo cara que mucha boba, mucho tonto. Pero perdónenme, así es Dios. Mire, entre esta humanidad más mal lo trata y entre más le da la espalda y no le presta atención, ¿sabe qué hace Dios por esta humanidad? Amarla. Dios está enamorado de esta humanidad. Y si usted y yo estamos hoy aquí y somos salvos, no es por algo bueno que hemos hecho, es porque Dios tuvo misericordia. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por su puro favor. ¿Sí, amén? Por eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues sencillamente rendirnos a ese amor. En mi caso personal, a los 17 años le entrego mi vida a Cristo. Y que yo tenga conciencia, 6 años que me predicaron. ¿Y sabe qué hacía yo con el amor de Dios? No me interesa su amor. Pero un día le di un chance. Un día le dije, ok, está bien. ¿Y sabe qué pasó? Desde ese día, Jesús se volvió el amor más grande de mi vida. No hay un amor más grande para mí. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi madre, pero el amor por Jesús es único, es incomparable. Tenemos que rendirnos a su amor. Usted no va a poder ser rescatado a menos de que se rinda a ese amor. A menos de que le diga, Señor, me rindo ante tu amor. Por eso tenemos que orar por nuestra familia, para que nuestra familia algún día digan, me rindo. Entiéndelo. Tú y yo, en nuestras fuerzas, no podemos salvar a nadie. ¿Quién es el que da la vida? Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Orar y predicar. Orar y darles buen testimonio. ¿Cuántos de aquí han abrazado el amor de Dios? ¿Se han rendido a ese amor? Pues usted tiene que demostrarlo. Se le tiene que notar en su vida. Porque permítame hacer una analogía. Vamos a pensar en tu funeral. Te moriste, hermano. Hermana, te moriste. Y estás allá en el Capillas de la Fe. Estás muerto. Y llegan alrededor de tu cajón y empiezan a hablar mal de ti. ¿Te molesta eso? ¿Por qué no? Te empiezan a elogiar. ¿Te alegras? Estás muerto. No sientes nada. Podríamos decir que como muerto estás cómodo, estás tranquilo, estás relajado. Pero supongamos que de verdad te moriste. Oscar, te moriste. Pero de repente Dios dice, no, se me olvidó, tiene que cumplir otra tarea. Y de repente Dios te rescata de la muerte física y vuelves a vivir. Eres tú. Te pregunto, ¿seguirías igual de cómodo en ese cajón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué empezarías a hacer? A golpear. Porque ¿qué empiezas a sentir? Me estoy asfixiando, sáquenme de aquí, estoy vivo. Lo que te quiero decir es que lo que hacen algunos supuestos cristianos que vienen al culto y durante hora y media son los que santos, pero durante la semana viven una vida
igual que la que vivían antes, pues lo que tengo que decirles con claridad es: no te engañes. Estás asistiendo a una iglesia, pero sigues muerto espiritualmente, porque cuando alguien ha resucitado, ¿qué quiere hacer? Quiere salir de ese hueco, quiere salir de ese cajón, quiere cambiar. Ojo, porque aquellos que se dicen que ahora soy cristiano y están viviendo en unión libre, ¿y por qué no te casas? Ay, no, porque es que todavía no tengo la seguridad, estoy mirando el anillo. Mentira, porque estás muerto espiritualmente, porque si resucitaste, lo que más quieres es agradar al Dios de la vida y vivir para honrarlo a Él. Porque resucitaste, porque realmente tu vida fue cambiada y transformada. ¿Hay alguien aquí? Claro. Y mire lo que dice este texto, sígalo leyendo. Ahí Efesios 2. Mire lo que dice el versículo 7. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los tiempos venideros la riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Si miras el versículo 6, dice que Dios hizo algo con nosotros. ¿Qué hizo? Nos resucitó, estábamos muertos, y nos hizo sentar con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es decir, al creer en Cristo tenemos una nueva posición, estamos vivos. Pero me gusta lo que dice el 7. El versículo 7 dice que lo hizo para que en los tiempos venideros mostrar su incomparable riqueza de su gracia. Es decir, lo que el Señor quiere hacer con las personas cuando las salva es decir: mira lo que era esa persona. Pero después de un tiempo, ¿qué hace el Señor? Como que saca pecho y que dice: mire la hora, antes era un muerto, ahora mire lo que he hecho con esa persona. La rescaté de la muerte, ahora vive para mis propósitos, ahora vive para mi gloria, ahora vive para mis propósitos. ¿Sí, amén? Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando usted se rinde a Dios de todo corazón. Pero si usted sigue toda la vida jugando en la religión, te quiero decir, estás muerto. Y si mueres, así vengas a esta iglesia, si mueres sin realmente haber sido transformado, te vas a ir a la condenación eterna. Porque lo que te salva a ti no es venir a la iglesia, no es cantar canciones, ni siquiera dar para misiones. Lo que te salva a ti es la obra del Espíritu Santo en tu vida, produciendo el nuevo nacimiento y cambiándote para siempre. Eso es. No es por obras, no es por lo que tú haces, es por permitir que Dios haga algo en tu vida. Y eso me lleva al tercer pensamiento, y es que para ser rescatado de la muerte hay que reflejar la salvación. O sea, una persona que realmente ha sido salvada se le nota, lo refleja en su manera de vivir. Eso es tan obvio que hasta la explicación sobra. ¿Usted diferencia un muerto de un vivo? Pastor, eso es obvio. Pues es obvio. Y en la parte espiritual, pues es igual. Una persona que realmente ha sido resucitada espiritualmente, ¿se conoce o no se conoce? Eso se nota. Eso es diferente. Eso es una transformación real. Mira el versículo 8. Pablo lo va a aclarar. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Mediante qué? ¿Qué es lo único que tú y yo podemos hacer? Creer en lo que Cristo hizo, no más. Y para eso alguien tiene que estar orando y alguien tiene que estarnos predicando. ¿Y qué puede uno decir? Ok, lo creo que Cristo es el Mesías. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, es que yo sí merecía ser salvado porque es que yo era muy chévere. No, versículo de Dios dice, porque somos hechura de Dios.
hechura de Dios, versículo 10. Y esa palabra hechura en el griego es poema. Otras versiones lo describen como obra de arte. Somos la obra de arte de Dios. ¿Y por qué la obra de arte? Porque ¿cómo era que estábamos nosotros? Muertos. ¿Y qué hace el Señor? Nos resucita, nos da vida. ¿Y en qué nos convierte? En una obra de arte. Porque una vida realmente transformada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo es una obra de arte. Un matrimonio cambiado por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo es una obra de arte. Un joven pandillero sin futuro y sin esperanza que un día Dios rescata, lo cambia y lo convierte en un predicador. Yo no sé qué piense usted, pero para mí eso es una obra de arte. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es una obra de arte. Dios quiere hacer algo especial con nosotros. Una obra de arte. Que cuando la gente te mire, no piensa en la obra de arte. ¿En quién piensa? Oiga, ¿quién pintó ese cuadro? ¿Quién hizo esa escultura? Es que el que hizo eso es un artista. ¡Qué creatividad! Nuestra vida tiene que ser una obra de arte que lleve a la gente a pensar en Dios y a reconocer y a decir, esa persona no cambió porque sí, porque esto no es el cuentico de falsos predicadores. Descubre el campeón que hay en ti. ¿Qué campeón hay en nosotros? No hay ningún campeón. Lo que hay en nosotros es muerte, perdición. Es Dios el que nos rescata y nos convierte en obras de arte. ¿Y para qué? Para llevarnos al cielo de una vez. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, una obra de arte, creados. Esa palabra subraya, fuimos creados. Dios no está en el negocio de remendar vidas. Dios no está en el negocio de mejorar vidas. ¿Qué es lo que hace Dios? Crea una nueva vida, como lo va a decir Pablo en otra de sus cartas. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así como Dios creó el universo de la nada, cuando tú le rindes tu vida a Dios, Dios crea de ti algo nuevo, totalmente nuevo, cambiado, transformado y diferente para su gloria y para su honra. No es algo remendado, es creado. Alabe a Dios por eso. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Por qué cuando nos convertimos no nos lleva al cielo? Porque nos deja aquí para que hagamos buenas obras. Recuerde, no somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras demuestran que somos salvos. Tú no te salvas por dejar la droga, pero si te salvaste, dejas la droga. Tú no te salvas porque dejas de vivir en unión libre. Pero si te salvaste, dejas de vivir en unión libre. Tú no te salvaste porque dejaste la ira. Pero si te salvaste, empiezas a dejar la ira. Buenas obras, servicio, ministerio. Mire, una persona se sabe que se salvó porque empieza a querer arreglar su vida, empieza a querer servir a Dios, empieza a querer usar sus talentos para el reino de Dios. Porque dice, esto es importante. Una persona que fue salvada, rescatada de la muerte, ¿qué quiere hacer? ¿Sabe qué quiere hacer? Rescatar a otros de la muerte. La Biblia no lo dice, pero tampoco lo contradice. Pero piense un poquito. ¿Cuál fue la vida de la hija de Jairo, rescatada de la muerte?
¿De qué habló esa niña cuando empezó a crecer? ¿Cuál fue la experiencia que le marcó la vida para siempre? ¿De qué cree que hablaba ella con sus amigas? Yo un día estuve muerta, pero Jesús vino a mi casa y me rescató de la muerte. ¿De qué hablaría el hijo de la viuda de Naín? Wow, yo me acuerdo. Yo duré 3 días muerto, creo. Y cuando ya me iban a meter al cementerio, Jesús apareció y me rescató de la muerte. Y Lázaro, ¿qué cree que hablaba Lázaro? Usted lee el Evangelio de Juan y Juan dice que por causa de Lázaro muchos creyeron en Cristo, ¿o no? Porque ¿de qué hablaba Lázaro? Muchachos, yo ya estaba muerto, yo ya estaba ya, mi cuerpo descomponiéndose. Pero un día escuché la voz de Jesús que me dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucité y estoy aquí vivo, rescatado de la muerte. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero lo que yo te quiero decir es que si realmente tú fuiste rescatado de la muerte, eso se nota, porque vas a usar tu vida para rescatar a otros de la muerte. Si tú fuiste rescatado de la muerte, lo que más te interesa en la vida no es tener plata, no es tener placer, no es tener una posición, no es tener una posesión. Lo que más te va a interesar en la vida es rescatar a otros de la muerte. Es lo que más te va a interesar. Yo estoy vivo porque Cristo me rescató de la muerte eterna. Me rescató de la muerte espiritual y de la muerte física. Si yo no hubiera conocido a Cristo, yo hubiera muerto como un pandillero allá en Ciudad Bolívar. De hecho, cuando yo conocí a Cristo, cometí un error del que me he arrepentido toda mi vida. Yo me convertí, yo resucité de entre los muertos. Jesús cambió mi vida. Pero yo cometí el error de alejarme de mis amigos con los que había compartido por más de 3 años. Porque alguien me habló mal y yo le creí. Alguien me dijo: si tú quieres realmente salir, tienes que alejarte de ellos. Pero un domingo, 8 meses después de mi conversión, iba bajando con la que hoy es mi esposa, en ese tiempo mi novia, y mi hija mayor. Y bajando por las calles del barrio Jerusalén, encontré a un joven que era de mi grupo, le decíamos el Zarco. Lo habían asesinado. Me fui al culto impactado y le dije a Dios: perdóname, porque nunca le hablé, nunca le compartí. La situación fue peor, porque esa tarde, cuando regresé del culto allá donde vivía, no había sido solo él. 15 de mis amigos habían sido asesinados por un grupo de limpieza social. Desde ese día yo le prometí al Señor que no importara lo que pasaba, yo haría todo lo posible por rescatar a otros de la muerte, así como Él me había rescatado a mí de la muerte. Si Dios te rescató a ti de la muerte, no te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes que usar tu vida. Tienes que usar tu tiempo y tus talentos para rescatar a otros. Allá donde tú trabajas, allá donde tú vives, hay personas que físicamente están vivas, pero espiritualmente están muertas. Y si la muerte física les sorprende, estarán muertos para siempre. Es tu responsabilidad. Dios te rescató para que le sirvas. No para que estés solamente los domingos en culto. Está bien estar aquí, pero Dios te rescató para que uses tus talentos para rescatar a otros de la muerte. Hay una película que a mí me impactó toda la vida. No la podemos ver toda, pero usted la puede ver. Y es La lista de Schindler. Oscar Schindler, un empresario
que en plena Segunda Guerra Mundial se dio cuenta de todo esto y usó sus recursos, usó todo para salvar al mayor número de judíos. Se cree que 1.100 judíos fueron rescatados por él. Lo tremendo es que en esa escena final, cuando los 1.100 le están agradeciendo, él se da cuenta y dice: pude haber salvado uno más. Desperdicié tanta plata en cosas que no valían la pena, pude haber salvado uno más. Este carro, dice él, lo pude vender, pude haber salvado 10. Se da cuenta que tiene un anillo, que tiene un escudo, pude haber salvado a otros. El sentido de nuestra vida en la tierra no es hacer plata, no es ser famosos. Lo que te va a dar sentido a ti un día en la vida es el haber rescatado a otros de la muerte. Yo te reto, te desafío. Usa la vida que te queda para rescatar a otros de la muerte. Puestos en pie. Después de esa tragedia con mis amigos, yo decidí que mi vida iba a ser un impacto en este planeta. No sabía cómo, no sabía de qué manera, pero le dije: Señor, usa mi vida para impactar. Y hoy lo quiero sintetizar en una frase que quiero dejar en tu corazón. No hay un impacto más fuerte que librar a otros de la muerte. Ese es el impacto más fuerte que puedes hacer. Si llegas a ser un youtuber y tienes millones de seguidores, eso no impacta. Pero que alguien esté en el cielo por causa tuya, eso sí marcará la diferencia.